con quien vamos a conversar esta mañana vía telefónica. Buenos días, diputada, ¿cómo está? Muy buenos días, Nidia, ¿cómo estás? Muy contenta y agradeciéndote el espacio y saludando con mucho cariño a todo tu auditorio. Sin duda alguna, diputada, hablar de los derechos de la infancia, pero en materia de delitos sexuales, es un tema muy complejo, es un tema muy sensible, que requiere toda la atención de las autoridades, también en cuanto a legislación. Cuéntenos un poco, por favor, de estas reformas, ¿no?, que se hicieron ahí al Código Penal Federal. Sí, como lo comentas, Nidia, es un tema sumamente delicado y de suma importancia que la verdad era urgente que se retomara porque quisiera entrar en detalle un poquito con el antecedente. Ajá, claro. Esta propuesta viene de parte del Senado. Es una propuesta iniciada por diversas senadoras y senadores de los diferentes grupos parlamentarios desde la legislatura pasada, que hasta ahora se retomó en la Cámara de Diputados para poder al fin sacarla y aprobarla, como dices tú, por unanimidad. Así es, ¿no? ¿Y en qué sentido va esta propuesta? Entendemos que tiene que ver con que, porque luego pasa, diputada, que en muchos delitos la gente siente que se van quedando ahí en el olvido las denuncias, ¿no? Que las investigaciones, quedan ahí, que no hay justicia. Entonces entendemos que estas reformas tienen que ver justamente con que estas acciones no se pierdan con el paso del tiempo, ¿no? Sí, mira, como lo dijiste al inicio de la entrevista, este tema es en defensa de las niñas, niños y adolescentes, porque es exactamente con las niñas, con los niños y los adolescentes que ellos no tienen la capacidad de comprender el significado de tal hecho. Entonces, por lo tanto, la reforma consiste en reformar el Código Penal Federal para eliminar la prescripción de los delitos sexuales. Se enlistan una serie de delitos sexuales, acoso sexual y temas muy delicados. Y con esto, ¿qué se propone o qué se prevé? Diría, pues garantizar que el menor, aun y cuando haya pasado el tiempo, porque muchas veces sucede el delito en contra del menor y por miedo, por desconocimiento o por miedo a represalias a su familia, no denuncian. Esto es muy común en este tipo de delitos. ¿Y qué pasa? Que con el paso del tiempo muchos delitos prescriben. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la acción penal ya no la pueden ejercer. Y con esta reforma lo que se busca y lo que se piensa lograr una vez que se encuentre publicada es que así pase el tiempo, los años que sea, se puede restituir a la víctima, ellos pueden tener el derecho de acudir ante las instancias y denunciar y se pueda perseguir a los delincuentes, a los agresores de las víctimas y se puedan tomar, entonces se puede hacer justicia. Esto me parece bien importante, diputada. Recuerdo ahorita el caso quizá más reciente que fue muy mediático. Yo creo que usted también lo recuerda, el de la cantante Sacha, que mucho tiempo después, hizo público el tema de estas situaciones de agresiones, sexuales, que fue víctima, pues, de un tema de abuso en su niñez, en su adolescencia, y lo tomo como referencia porque es muy común, como usted lo menciona, que durante la niñez no existan las condiciones para que estos niñas y niñas puedan hablar sobre el tema. Ya en una etapa más adulta, cuando hay más conciencia plena sobre el asunto, caen esos 20 que decimos, ¿no? Y entonces está el entendimiento de lo que pasó, de lo que ocurrió en un pasado, y por eso es importante que existan leyes en ese tema que les garanticen, pues, que van a poder emitir una denuncia. Sí, mira, porque imagínate, Ujú. muchas víctimas, porque también lo platicábamos cuando estábamos analizando este tema en la Cámara, sufren también es un tema psicológico, un bloqueo, la memoria selectiva de la víctima porque no quiere recordar esos acontecimientos y como dices tú, una vez que ya llega a la edad adulta con conciencia, pues recuerda y quiere denunciarlo y es triste la verdad que pues se acude a las autoridades y pues ya no se puede hacer nada porque el tiempo pasa y los delitos prescriben, pero en este caso no, Mira, es bien importante también comentar que la Corte Interamericana ha considerado la violación sexual como una tortura, imagínate. Okay. Entonces, en ese sentido, los máximos tribunales siempre han sostenido que la prescripción de la acción penal en los casos de tortura es inadmisible, por constituir una violación directa a la dignidad humana. Imagínate lo grave que es eso. Entonces, de ahí parte también esta urgencia de reformar porque no podemos estar perdiendo tiempo porque
son demasiadas las víctimas. Hace algunos años México ocupaba el lugar número 1 en agresiones sexuales en contra de niños y adolescentes. Ahorita ya estamos avanzando con reformas desde la Cámara, desde el Senado y con otro tipo de acciones, y era importante legislar en esta materia, porque así es como podemos garantizar pues un poco de protección, y digo un poco porque pues la verdad, imagínate, es un tema tan delicado que yo creo que no termina con la denuncia, ¿no? También Exacto. hay que tener un seguimiento y buscar que se sancione a los agresores. Y no solamente se enlistan una serie de delitos sexuales, y es importante mencionarlo, Ajá. porque no solamente es la agresión directa sexual hacia la víctima, pero también por ejemplo, también la distribución de pornografía infantil, Okay. la corrupción de menores, el turismo sexual, el acoso, como lo decíamos ahorita, y tener cópula, por ejemplo, con una persona mayor de 15 años, pero menor de 18, porque siguen encuadrando a las niñas y adolescentes, y toda esa persona que no tenga la capacidad de comprender o que por cualquier causa pues no se puede defender o no pueda resistirlo. Okay. Entonces, la verdad que con esto avanzamos mucho en materia de justicia, y vamos a generar un poco de más credibilidad ante las autoridades judiciales, y vamos a estar trabajando, Miriam, en exigir que así sea, y que esto pues no vuelva a pasar, y que no estemos rezagados en el tema de legislar en beneficio de niñas, niños y adolescentes. Ajá, ahorita mencionaba usted, diputada, que hace algunos años México se encontraba en primer lugar en cuanto a casos de agresiones sexuales. Ahorita, ¿qué datos tenemos? ¿Cuántas denuncias, por ejemplo, se contabilizan anualmente? O no sé qué datos haya por ahí. Mira, tengo el dato de que estaba en primer lugar, Ajá. y ahorita te puedo decir que estamos muy por debajo de los primeros 10 lugares. Okay. Entonces eso ya es un gran avance. No tengo datos específicos Bien. de denuncias, pero con mucho gusto cuando en la próxima entrevista te los Okay. hago llegar a ti, a tu auditorio, pero sí hemos disminuido con este tipo de acciones la agresión sexual, porque también los agresores, al tener conocimiento de que van a ser perseguidas sus acciones, es un motivo para pues disminuir o evitar, no sé la verdad qué palabra utilizar en un tema tan delicado, pero sí disminuye, porque ven que se va a hacer justicia y que todo el peso de la ley se les va a aplicar. Okay. ¿Las sanciones cómo están ahorita, diputada? ¿Cuáles son las penas máximas que se han dado en México por este tipo de delitos? Mira, este tema todavía se está definiendo bien, el tema de las sanciones como tal, pero sí es importante decir que en el caso, por ejemplo, de que sea un servidor público o una servidora pública, la sanción va a aumentar, o cuando sea, por ejemplo, ministra o ministro de culto religioso. O sea, además de las sanciones que ya se prevén en el código, que se van a establecer bien los años y las penas dependiendo del caso, se va a destituir, se va a castigar al servidor público, obviamente. Se va a aumentar en este caso de 8, porque puede ser desde 8 a 30 años. Pero en el caso de que sea un ministro de culto religioso, un servidor público, eso va a aumentar en el doble la pena. Ok, es importante entonces este dato, le vamos a dar ahí puntual este seguimiento. Estas reformas, diputada, al Código Penal Federal para delitos sexuales en defensa a los derechos de la infancia, ¿a partir de cuándo ya entran en vigor? Una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, esto ya va a quedar publicado, ya la última instancia era con nosotros, porque como te comento, esta era una minuta que venía del Senado. Una vez ya llegado a la Cámara de Diputados y aprobado por unanimidad, vamos a esperar su publicación en el Diario Oficial de la Federación, estas reformas al Código Penal Federal, y ya van a poder ser aplicables. Muy bien, perfecto. ¿Algo más, diputada, que usted quisiera compartir o agregar al auditorio que hoy nos sintoniza? Sí, mire, decirles a las personas que nos escuchan que aunque es un tema delicado y sensible y que es difícil a veces de hablar, que se acerquen con las autoridades, que se acerquen con las personas de más confianza, que denuncien este tipo de delitos y que levanten la voz. Yo sé que es fácil decirlo y tal vez es complicado tener el valor para salir y señalar a los agresores, pero con acciones como estas podemos ir disminuyendo este tipo de delitos, y yo les invito a que levanten la voz y a que acudan a las autoridades, y muchas veces
también se tienen quejas de que la autoridad no me escucha, pues también a denunciar a las autoridades, porque tenemos que cambiar ese chip que tenemos del temor a acercarnos y levantar la voz. Entonces, pues con este tipo de acciones nosotros ayudamos, pero también pedimos de parte de la ciudadanía que se acerquen también a nosotros y nos digan, a ver, así no, o qué podemos mejorar en este tipo de propuestas. Y pues ponerme siempre a las órdenes, Nidia, y agradecerte el espacio para platicar sobre este tema y sobre los que vengan. Muy bien, diputada, pues aquí abierto el espacio siempre. Muchísimas gracias, un saludo. Gracias.